Como una fecha que se debe de celebrar por su valor histórico y actual en la vida de nuestro país, consideró el historiador Rigoberto Carrasco Mendívil el centenario de la Constitución Mexicana de 1917, que es la que actualmente nos rige. La Constitución es lo que nos hace indicar por qué somos mexicanos. Es decir, cuáles son aquellos conceptos, elementos que integran todas aquellas formas de convivencia. ¿A qué es a lo que nosotros estamos supeditados? ¿De qué formamos parte? ¿Por qué soy mexicano? Se podría decir que es una especie como de nuestra huella digital nacional, lo que nos identifica, lo que nos hace ser propios, lo que nos hace ser parte de una nación, que finalmente eso es una nación, o sea, donde está integrado territorio, población, leyes, y las leyes son justamente las que emanan de esta Constitución. O sea, sin la Constitución no seríamos una nación. Explicó que dicho documento no nació de la noche a la mañana, sino fue el resultado de un largo proceso histórico que se nutrió en parte con las otras 3 constituciones anteriores y que culminó con un documento social que da certidumbre a grupos originarios, trabajadores y ejidatarios principalmente. Estas ideas de la formación de ejidos, de darle tierras a los campesinos, que es lo que venía el zapatismo, de establecer derechos para los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay que recordar que uno de los primeros antecedentes y más importantes para el estallido social de 1910 fue la huelga de Cananea y un año después la huelga de Río Blanco en Veracruz. Es decir, esos aspectos son los que van a generar un contenido social y, por supuesto, el rechazo a más de 30 años en el poder por parte de Porfirio Díaz, en donde se va a incluir de manera oficial la cuestión de la no reelección. Proceso nada sencillo que surge en pleno conflicto armado con la revolución, donde existían a lo largo y ancho del país muchas vertientes ideológicas, que bajo ese contexto no fue fácil elaborar una constitución. Dicho de manera metafórica, fue un parto muy doloroso. ¿Sí? Es decir, fueron grupos que chocaban entre ellos para ver cómo le vamos a hacer sobre lo que tiene que estar redactada la Constitución del 17. No fue fácil tener que limar asperezas y hubo grupos de poder que se oponían a ciertos artículos, ciertos elementos, conceptos que venían dentro de las leyes en México, como por ejemplo, cuando se empieza a hablar de los derechos de los trabajadores, de derechos a la manifestación social, de que podían tener derecho a sindicatos, a libre formación de sindicatos, los empresarios de la época estallaron en cólera. Ahí tuvo la mano de Álvaro Obregón y de Carranza para limar asperezas, para incluir esos artículos que no querían los empresarios de la época. Tras ser cuestionado en torno a las más de 700 enmiendas realizadas a la Constitución vigente a lo largo de estos 100 años, el catedrático de Litson consideró que lejos de requerirse reescribir un nuevo documento ante las nuevas realidades del México moderno, lo que se debe hacer es cumplir con lo que establece. Considero la Constitución de 1917 muy visionaria, bastante bien hecha. Yo más bien creo que más que cambiarla hay que cumplirla. Creo que esa sería la parte fundamental. Es decir, si nosotros analizamos cada artículo de la Constitución, nos damos cuenta que fue excelentemente hecha. El problema es, ¿la cumplimos o no la cumplimos? O lo interpretamos como nos conviene o como queremos o de acuerdo al partido político, el gobernante que está. Ahí pienso que está el asunto importante. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que pudiera actualizarse o reformarse, dado que las realidades del México de 1917 eran muy diferentes a las actuales. Con edición de Emanuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.